hagas lo que hagas, no te arrepientas ya. Si la cagaste, pues ya pasó. Pero arrepentirte siempre es como traer un lastre, ¿no? Colgado, que no te deja operar bien. Y eso me parece fundamental, ¿no? Y también como consejo a los demás, a no arrepentirse nunca, ¿no? Pase lo que pase, pues disfrútalo, o si no puedes disfrutarlo, hazlo a un lado, pero no te lo lleves colgado. Hola creativos, soy Salvador Escobedo y bienvenidos a la segunda temporada de Creatividad, el podcast de creativos chingones compartiendo experiencias y procesos de creación. En este episodio platico con Esteban Monroy. Esteban es actor, locutor y director de escena. Platicamos sobre la magia del teatro, cómo cada espectador tiene una perspectiva diferente de la obra, qué hacer para conectar con el público y que hagas lo que hagas, no te arrepientas. Bienvenido, Esteban, actor, locutor, director de escena, empresario, restaurantero y ahora creativo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por la invitación, Chava. Un placer platicar, que es algo que a los que nos dedicamos a cuestiones creativas es vital. Creo que todo creativo necesita expresarse, Sí. necesita comunicar y necesita compartir. Creo que es principalmente eso. Yo creo que toda la gente que trabaja en el ámbito en donde tiene que ver la creatividad, tenemos mucha hambre de compartir. Creo que somos personas que nos gusta dar mucho lo que sabemos. Y hablando de eso un poquito, ¿así te describes? ¿O cómo te describirías en una frase? Creo que, una frase, aferrado. Ok. Creo que si algo tengo es que soy muy aferrado a las cosas que me apasionan, y por más que se compliquen, a veces podría parecer que se diluye esa pasión, pero siempre queda la llama ahí, y este ser tan aferrado hace que nunca se abandonen las cosas. Ok, perfecto. Me queda claro que hace un actor, que hace un locutor, que hace un empresario, pero ¿qué hace un director de escena? En la chamba de un director, la responsabilidad es ponerle como la sal y pimienta a las cosas, creo yo. Un actor tiene todas las herramientas, tiene sus propios procesos para llegar a algo, pero el director de escena es el que desde fuera le dice al actor qué es lo que falta, ¿no? Y qué es lo que... o cómo mezclar. Por ejemplo, si habláramos de una receta de ingredientes, a pesar de que el actor es como un chef que tiene todo el conocimiento, el director es como el chef principal, el que le dice sí, pero de tal forma, para que el resultado sea este. Creo que ahí es donde más o menos recae la responsabilidad de un director, según yo y según lo que yo trabajo y lo que me gusta ver, ¿no? También cuando veo el trabajo, llámese en audiovisual o en teatro en vivo, yo puedo distinguir, ¿no? Cuando es la creación del actor y cuando está solito, ¿no? Solito haciendo de su cosecha, y cuando hay la pincelada de un director, ¿no? Cuando ahí se nota el sello, ¿no? De un director de tal cosa, tal trazo, tales reacciones encaminadas a una escena, tiene que ver la mano del director. Ok. ¿Has hecho películas? ¿Has hecho televisión, series, obras de teatro? ¿Cuál sientes que es la que disfrutas más? Híjole, es difícil porque se disfruta mucho, por ejemplo, el cine, las series, todo lo que es filmado o grabado. Se disfruta mucho, pero a priori, ¿no? O sea, ya posterior. Sí. Se disfruta mucho hacerlo, pero creo que esto segmentado del proceso creativo en un trabajo audiovisual le quita un poquito el goce, el disfrute.
Después, bueno, ya en cuestión de ego, pues sí es bien chido, ¿no? Verte en la pantalla y ver el resultado final de algo, ya con postproducción, ya con todo lo que conlleva, ¿no? Ver terminado un trabajo es muy chido, ¿no? Y lo puedes seguir viendo cada vez. Pero puede tardar hasta años, ¿no? En que salga. Es. O sea, tú puedes empezar en 2018 y apenas justo en la pandemia puede salir algo que creas tú, ni siquiera salir. Se espera hasta que como que se acomode el ambiente, ¿no? Esa es la desventaja. Sí, y en cambio, por ejemplo, en el teatro, que es un hecho vivo y a pesar de que es efímero, es más disfrutable, sí, ¿no? El momento, la adrenalina de enfrentarte a un público que está ahí y que vas a ver su reacción inmediata. O sea, si no estás comunicando inmediatamente te das cuenta, ¿no? Y tienes que hacer algo, ¿no? Sin salirte de lo que está planeado, por ejemplo, en un montaje, tienes que ver qué mueves en ti, qué está pasando, que no estás conectando con la gente. Y creo que esta parte, esta adrenalina es la que a mí en lo personal me gusta más, ¿no? Que el filmar. Sí. También hay una adrenalina, también es un rollo, es también un ejercicio muy específico y muy complejo, ¿no? El saber que está todos los elementos detrás, el saber que es ficción, todo lo que está sucediendo alrededor, digo, también en el teatro, pero no deja de ser verdadero, ¿no? Las reacciones en una y en otra vertiente de la actuación, pero las dos tienen un sabor muy rico, ¿no? Son muy disfrutables, pero sí creo que el hecho vivo de la actuación es inigualable, pues. Sí, yo lo comparo, o sea, bueno, ahorita se me ocurre un poco en el sentido como de la industria del deporte hoy día. O sea, el jugador cómo va al estadio. Bueno, antes iba al estadio y sentía la adrenalina de la barra brava o de la porra o que sabía que su familia estaba en algún palco, ¿no? Y ahora, ¿cómo se transforma ese tipo de emociones? No lo comparo igual, pero lo comparo en el sentido de adrenalina y de emoción. En el tema, hablando del teatro, ¿qué onda? ¿Cómo ves al teatro? Con esta crisis que a todos afectó, pero sin duda al teatro que depende o sea, una obra depende de un montón de gente, no solo de los actores. Claro. ¿Qué onda? ¿Tú cómo lo ves que estás dentro de...? Ha sido un revés muy fuerte. Creo que en hablar del quehacer de los humanos, las artes son como la parte más relegada, ¿no? Sí. O sea, en los presupuestos gubernamentales siempre están las carreteras, la salud, esto. Y el arte hasta el final, ¿no? Siempre en los presupuestos es el rubro más pequeñito. Y hablando de las artes, el teatro es uno de los más complejos y es uno de los más, de los que pueden ser más difíciles de hacer, ¿no? Digo, sin demeritar todo lo demás, porque finalmente, aparte, el teatro es algo que aglomera todas las demás artes, ¿no? Hay música, hay arquitectura, hay danza, está la literatura, ¿no? Por medio del texto. Pero creo que el teatro también en este rollo de las artes, en cuestión presupuestal y también en cuestión de difusión, es una de las más castigadas, ¿no? Sí. Y ahora con esto está peor, ¿no? Se vuelve mucho más complejo por este hecho de lo que te decía, ¿no? De la reciprocidad, de la comunicación en la energía con la gente. Pues por más que filmemos una obra de teatro y que sea en vivo, que la estamos transmitiendo Sí. por cualquier plataforma, no es lo mismo, ¿no? No te enteras de la reacción de la gente, no sabes cómo está colocando tu trabajo, no sabes qué reacción está viendo. Aparte, es más difícil vender algo así que es de otra manera, ¿no? No puedes vender una manzana azul, ¿no? Sí. Porque todos sabemos que son o verdes o amarillas o rojas, ¿no? Y la disfrutas. Entonces se vuelve más complejo vender algo. Por ejemplo, el teatro, que es un hecho vivo, se vuelve más complejo venderlo a través de una lente, ¿no? De una cámara. O sea, este tête a tête con la cámara es un lenguaje muy específico, pero el teatro ya al codificarse en digital ya es otra cosa, ¿no? Claro. Ya no es teatro. Para empezar por ahí, o sea... Es como si aquí empezáramos con un público de 10 personas y de la noche a la mañana decidimos
sabes que ya no queremos a nadie, vamos a estar nada más tú y yo, y la experiencia se transforma. ¿Sí? Porque no solamente es experiencia para ti, para mí, es experiencia para el que está, ponle a 1,5 metros, ¿no? Claro. Y te digo, pues tan sencillo como eso, ¿no? Ya no se le puede llamar teatro. Claro. Porque ya al estar a través de una cámara, pues ya es un video, ¿no? Sí, es una película, ya es otra cosa. Pero creo que el teatro forzosamente implica esto, ¿no? Finalmente se está haciendo un gran esfuerzo por todos los que viven, los que realmente no tienen otra fuente de ingreso más que el hecho escénico, y que lo volvieron a través de muchos años y de mucho estarle picando, de mucho estar trabajando, ganarse un lugar. Y ahora que no pueden hacer eso es como, chin, o sea, como quiera que sea, quienes tenemos otras fuentes de ingreso y que la actuación no es lo único, lo principal en nuestra vida, bueno, sabemos que en algún momento se retoma y volvemos al escenario, ¿no? Pero sí, quien sí era su modus vivendi está ahogado. Sí, o sea, debe de ser terrible, ¿no? Si nos sentimos mal, quienes añoramos y extrañamos estar en el escenario, quienes viven de eso, quienes era su fuente de ingreso económico, pues doblemente. Claro. ¿Y cómo iniciaste? O sea, me queda claro que como mencionamos ya eres actor, locutor, demás. Pero ¿en qué momento te diste cuenta que te querías dedicar a esto? ¿Qué empezó primero? ¿El tema de locución o empezó teatro? No, poquito antes el teatro. Ok. Y una cosa llevó a la otra. Ajá. En teatro yo empecé de rebote. Yo iba a acompañar a una amiga a unos cursos que había cuando estábamos en la prepa. Yo iba por la música, me gustaba, quería estudiar clases de guitarra, pero siempre algo que se saturaba antes, ¿no? Entonces fuimos a buscar espacio, no había... y la acompañé a ella a ver un grupo de teatro. Casi obligado tuve que pasar a hacer un ejercicio porque nunca figuró en mí el querer estar en un escenario, ¿no? Okay. A pesar de que de chicos, mi hermano y yo siempre jugábamos a hacer programas de televisión y cosas así, no estaba tan implícito, ¿no? El rollo de me quiero dedicar a eso, pero creo que estaba ahí dentro, ¿no? Así como medio escondido. Y esto de pasar al escenario y de vivir lo que era realmente estar actuando fue como el conectar con eso, ¿no? Con ese pequeño impulso que había ahí guardado, y fue el decir, chin, esto está bien chido. Sí le entro. Y desde entonces, eso fue en el 93, y desde entonces no he parado, ¿no? A pesar de no estar completamente dedicado a ello, pero nunca ha dejado de ser una actividad primordial para mí. O sea, ha sido siempre buscar los espacios para estar o en spots de tele, o en algún cortometraje, en alguna obra de teatro, o hasta en stand-up comedy, en todo lo que se pueda, pues que tenga que ver con escenario, va. Y la locución, pues fue también cuando actuamos en un comercial de las mismas personas que estaban grabando eso, los de la productora, me dijeron, oye, échanos la mano con la voz para un comercial de llantas. Fue lo primero que grabé. Y fue lo primero que hice, ese comercial de llantas, y también fue ahí otro descubrimiento, ¿no? Y de ahí para acá también, así, de manera más intermitente todavía, pero siempre figurando, ¿no? Siempre con el impulso de también hacer eso. Sí, a mí me queda claro el tema de que te has movido, porque yo por lo menos no te conocí antes de la serie para Televisa, que la reprodujo Televisa. Gritos de Muerte y Libertad. Y yo me acuerdo que eso fue, por lo menos en mi círculo, fue de, no manches, o sea, alguien como más cercano o como que el amigo del amigo y así, está ahí. O sea, ponle, tal vez como que te saliste un poquito de lo que se estaba haciendo en un nicho, ¿no? En un núcleo como en el estado de Nayarit. Y después me empecé enterando de que no solo hacías eso, que hacías teatro, que hace como 1 año y medio empezaste con algo de stand-up, te empezaste a animar, que has hecho la voz de gobiernos. O sea, Esteban, ¿qué es lo que no haces? Siempre me ha gustado hacer poquito de todo, pero también respetando como
quiénes son los chidos ahí, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, yo en el stand-up me gusta mucho, pero me falta la parte de la creatividad, ¿no? Okay. Del escribir, del estructurar. Sí, las cosas que yo con las que he trabajado han sido de mi creación, pero también como metido un poquito en la idea general de alguien más, ¿no? Claro. No me he aventado yo a meterme de lleno en eso porque... No sé por qué no, pero me falta esta parte, ¿no? De tenerle esta fluidez de escribir varias cosas para estarlo ejercitando, para estarlo haciendo más constante. Y pues sí, es el hacer poquito de todo, pero como en una línea, ¿no? Claro. También, ¿no? ¿Y cómo decides agarrar un personaje? O sea, imagínate que yo soy un director y o un escritor y tengo un guión. ¿Qué es lo que te llama a ti para decir sí, no? Que sea complejo. Ok. Creo que es mucho lo que yo busco, por ejemplo, cuando de repente me buscan para trabajos estudiantiles, ¿no? A veces es el rollo de... Es más por echar la mano, pero sí que sea algo con idea. Claro. A veces... a pesar de que es un pago simbólico cuando actúa uno para los trabajos de universidades, pero si el trabajo tiene como algo de esencia, algo de idea, es algo que me interesa, ¿no? Apoyar, pero sí con algo, no con algo que no implique un riesgo, que no implique trabajo, ¿no? A mí me gusta que un personaje que sea difícil, que me ponga un poquito a buscarle, que no sea nada más el agarrar un guión, aprendértelo y va, ¿no? Sino un poquito buscar procesos, buscar lo complejo, ¿no? Del personaje, que tenga esencia y que deje algo, que no sea pues nada más hacer por hacer. ¿Y cómo es cuando agarras un personaje? ¿Cómo es? O sea, empiezas a leer, después lo estudias, lo analizas, y ha llegado un momento en el que como que te has quedado con poquito de él, o simplemente lo sueltas. ¿Cómo es? No, creo que en mi proceso muy personal, en cuestión del proceso creativo a la hora de enfrentar un personaje, por la escuela que he tenido y por crear también como mi propia manera de hacer las cosas, no soy tan clavado en eso, ¿no? No me llega a invadir el personaje, ¿no? Sino creo que sé separar muy bien en dónde es el actor y en dónde es el personaje. Y finalmente de eso va el teatro, ¿no? De que tengas bien claro a dónde es la ficción y dónde es la realidad y que sepas manejarte como un equilibrista, ¿no? Aquí siempre, a veces inclinándote más para un lado que para el otro, porque si no te caes, ¿no? Si no te mantienes en esa línea, o estás completamente en la realidad y no conectas con la gente, o te vas completamente en la ficción y entonces te pierdes y es como no se vale ya estás dejando de actuar, ¿no? Ya estás yéndote a un pedo ya más psiquiátrico, ¿no? De posesión, claro. Incluso. Justo algo de eso te quería preguntar de lo que comentas, porque dices que hay veces que no conectas con la gente. ¿Qué haces? O sea, a mí, por lo menos, me da nervio subirme a un escenario. Pero cuando tú estás arriba y ves que de plano no hay respuesta, ¿tienes como algunos tips o recomendaciones que tú haces y que te funcionan? Lo primero que hace uno es quererse morir. Es bien gacho, pero finalmente es la chamba. ¿Sí? A veces, por ejemplo, hablando de una rutina, ¿no? Sabes que en el chiste 33 la gente se caga de la risa, claro. ¿No? Y de repente llega el chiste 33 y es... ¡Chin! Entonces es como... ¡Ey, no se rió nadie! ¿Qué pedo? ¿Qué? Y es... Va a explorar algo en la misma línea, en lo mismo que está planeado, pero a cambiar la energía, ¿no? O sea, como hacer una pequeña vuelta de tuerca para ajustar, ¿no? Y es mucho de
de habilidad y de la experiencia que te da la vida y los años de trabajo, el tener esta facilidad, ¿no? Decir, a leer al público, ¿no? Okay. Ese chiste no pegó por esto y por esto, ¿no? Porque es un chiste para adultos y ahorita hay puros chavos, ¿no? Entonces, si hago un chiste que habla de vivencias de papá y mamá, a nadie le interesa por eso, ¿no? O sea, ellos no saben lo que es tener hijos, no saben las complicaciones. Entonces, va fuera todos los chistes de papá y mamá y entonces hay que bajarnos a los chistes de gente que no tiene hijos, ¿no? De gente que todavía a lo mejor no viven ni juntos ni nada, sino llegaron ahí, son universitarios. Entonces, ajustar, creo que el tip es ese, ¿no? Saber ajustar los temas de los que estás hablando. Y si es una obra de teatro, por ejemplo, pues no te queda más que concentrarte, ¿no? Focalizarte, porque ya es específico un texto, hay un trazo también establecido. Entonces ya no puedes irte a improvisar, ¿no? Eso te iba a preguntar. Voy a hacer tal cosa para que se rían, ¿no? No. Si no se rieron, no se rieron y no pasa nada. Tienes que concentrarte, focalizarte y seguir en esa misma vertiente, específicamente, por ejemplo, en una obra de teatro, ¿no? Y porque sí hay quienes caen en esta trampa, ¿no? No se están riendo. Y entonces empiezan a hacer el texto tratando de hacerse chistositos, ¿no? Y les va peor, ¿no? A veces les va peor, a veces funciona, a veces funciona, pero es ya al final, como que entre compañeros es, güey, ¿qué pedo? Sí, sí, sí. O sea, no es por ahí, no es el tono de la obra, ¿no? Que te hagas el chistosito o que le diste el sopapo al otro para que la gente se riera, ¿no? Claro. O a veces, por ejemplo, meter palabras altisonantes, ¿no? Entonces, metes la palabra altisonante para que la gente reaccione, ¿no? Sí. Así de cuando en el texto era, ándale pues, vente tonto, vámonos para acá ya. Ándale pues, imbecilito, vente. Y yo, ya, huevo, ya conectó por ahí. Entonces ya de ahí le sigues y ya. Y se convierte en otra cosa, pues, pero pues son trampas claro, en las que a veces podemos caer en este afán, ¿no? De agradar, que finalmente pues es la chamba, que la gente lo disfrute, pero sin salirte, creo yo. Siempre hay que respetar mucho el trabajo de todos. Y en ese respetar, pues está precisamente, por ejemplo, la visión de un director. Ok. Entonces, si el director ya te dijo cómo es el trazo y cuál es el tono de la obra en general y cuál es la línea a seguir, por ejemplo, de tu personaje, pues no te tienes que salir de ahí porque estás incurriendo en una falta, ¿no? Claro. Y vas a dar al traste con el trabajo de todos los demás, ¿no? Si cada quien está siguiendo una línea que está marcada y si tú te sales, pues ya le estás dando la madre al trabajo de todos los demás, ¿no? Por hacerte el chistoso y porque la gente cuando salga diga, ay, qué chistoso era ese que estaba allí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo una duda y se basa sobre una creencia. Yo creo que cuando tú quieres saber de calidad de trabajo, por ejemplo, si quieres saber de calidad de pintura, imagínate que tienes una pintura enfrente, probablemente yo creo que no le vas a preguntar a tu mejor amigo qué opina de la calidad. Le vas a preguntar al güey que sabe y que ha hecho. A un poeta lo mismo. En el tema tuyo de actuación y de locución, ¿recuerdas alguna película, alguna obra que tú hayas dicho, vato, esta está buena? O sea, de verdad es buenísima. Claro, hay referentes obligados. Por ejemplo, una película que a mí me gusta mucho y que me impactó y todavía la vuelvo a ver y me sigue atrapando mucho es El silencio de los inocentes. Okay. El trabajo de Anthony Hopkins en El silencio de los inocentes me parece impecable, me parece un trabajo muy limpio, muy redondo, ¿no? Y el trabajo en general, hablando del filme, todas las actuaciones, el manejo del guión, todo el trabajo creativo de arte, todo me parece que es una película impecable y que yo digo es un buen referente, ¿no? Hablando de teatro, a mí me tocó ver también, por ejemplo, una obra bajo la dirección de Peter Brook, que es pues uno de los más grandes directores en cuestión teatral. Y yo vi un montaje y a mí me impactó mucho el hecho de que conectaba, a pesar de ser una obra que estaba en francés. Ok. Entonces,
había una pantalla con subtítulos, pero era perderte, ¿no? La acción por estar leyendo a ver qué decían. Y no hacía falta, chava. Era tan bueno el trabajo que no hacía falta saber qué estaban diciendo sonoramente, ¿no? O sea, veías las acciones y las intenciones de los actores y no necesitabas entender literalmente qué estaban diciendo. Sabías qué estaba pasando, ¿no? Te enredabas con el conflicto porque lo estaban viviendo los personajes. Estaba sucediendo cosas ahí y no sé, es como si estuvieras viendo, no sé, una discusión a distancia, ¿no? Sí. Con un ¿Te telescopio. imaginas más o menos? Entonces ves eso y dices, chin, ahorita le va a dar un madrazo, ¿no? Sí. Ay, güey, sí, o sea, no necesitas escuchar para saber si se están peleando o si se están poniendo de acuerdo o si no nada más están peleando. Se van a partir la madre, ¿no? Claro. O sea, comunicas, ¿no? Y entonces esto me pareció memorable y es así como que el trabajo que más me ha impactado en ese sentido de decir, güey, ni siquiera sabía qué estaban diciendo en realidad, pero lo sabía. O sea, lo vi y lo viví. Y eran 3 personajes nada más y un escenario sin escenografía, únicamente elementos de utilería, una mesa, unas sillas, los actores y nada más, ¿no? Okay. Entonces eso también, o sea, no era tampoco una obra en donde estuviera edulcorada por gran iluminación y los grandes decorados, sino, o sea, era 3 actores frente al público con unos cuantos elementos, ¿no? Y un idioma distinto. Se me eriza la piel de acordarme. Que yo creo que, bueno, no sé tú cómo lo veas, pero otra de la magia del teatro podría ser como que cada espectador agarra un poquito del personaje en el sentido de, si tú y yo vamos a verla, tú interpretas un poquito diferente un personaje que yo. Y en una película no siempre es así, o casi nunca es así, ¿sabes? Sí, es más como... Hay como más un código que seguir, sí, ¿no? Sí, en una película es como... Pues vas a ver Avengers y sales eufórico por la acción de los personajes, los madrazos y los efectos. Pero no sales diciendo... ¿Qué habrá pasado con el mundo interno del Capitán América? A lo mejor en su niñez... No. Y creo que en el teatro se está chido porque pues, justo como tú lo dices, chava, cada quien tiene una lectura distinta, ¿no? Y eso está súper chingón. Sales de ver una buena obra de teatro. Digo, bueno, no una buena obra, sino una obra de teatro como... Pues más en el rollo de una tragedia a lo mejor, o esto. Digo, no demerito las comedias o incluso la farsa o cualquier otra cosa. Pero como en un teatro de esta otra... entenderán de qué estoy hablando. Sí. Entonces, sí es como salir y chin, o sea, vamos a tomarnos un café, ¿no? O unas cheves o un vinito tinto para platicar, porque hace falta, ¿no? Es que yo vi tal cosa y el otro puede decir, no, güey, es que lo que estaba pasando era esto y esto otro. Ah, cabrón, espérame, es que yo entendí como que el personaje iba por acá y... a ver. Ah, sí, es que cuando pasó tal... Entonces... te da, ¿no? Te da este margen de imaginación. De imaginación, de atar cabos y de reajustar a veces, ¿no? Como, caray, sí es cierto, ¿no? Y también lo chido es de que si la vas a volver a ver, te provoca cosas distintas probablemente, ¿no? A lo mejor ya no es lo mismo que cuando la viste la primera vez la función, ¿no? También por este hecho de que cada función es distinta a los demás, a pesar de que es el mismo texto, el mismo trazo, y los humanos... pues no son robots, ¿no? Sí. Cada vez que entra una función es gente distinta, con emociones distintas, vienen de su casa de manera distinta y tienen un día, o sea, por lo menos el día fue distinto de cada uno que de los 100 que entraron la pasada. Claro. Ahí tal vez mucha gente podría pensar que el actor o también el locutor no es creativo porque les dan un guión y porque les dan una línea y dicen, no, pues es que nada más es apréndetelo y ahí. No. ¿Qué onda, no? Nada. ¿Qué onda con esa visión? No, a pesar de que es algo establecido, este hecho en francés es la repetición, ¿no? De hacerlo y hacerlo y hacerlo. Pero justo ahí es donde reside, por ejemplo, la habilidad de un actor, ¿no? De que esta repetición no se vuelva mecánica, ¿no? O sea, es hacer lo mismo, es como comer, ¿no? El acto de la deglución es siempre lo mismo y es un hecho mecánico,
pero cada bocado te provoca sensaciones distintas, ¿no? No es lo mismo un corte de carne que un camarón con limón, ¿no? O sea, son sensaciones muy distintas y el acto es el mismo, ¿no? Pero lo que está implícito en el proceso es lo que te hace cada vez distinto. Entonces, pues los humanos no podemos recrear algo exactamente igual, así idéntico, ¿no? A lo mejor un pestañeo, pero ya fue distinto, ¿no? Sí. La manera de decir un texto, el volumen, el tono que utilizas para decir una frase, de una función a otra puede modificar tremendo, ¿no? A pesar de que sea lo mismo, a pesar de que sea la misma línea, el mismo entorno, finalmente el humano que lo está interpretando tiene cargas distintas, como decías, ¿no? A lo mejor yo como actor, a pesar de que mi responsabilidad es zafarme de todo lo externo y concentrármelo de ahí, de todas maneras no te puedes librar, ¿no? Si traes el pendiente, por ejemplo, de que algún familiar lo está pasando mal, eso te carga, ¿no? Te carga y te hace modificar, ¿no? Estás haciendo esa misma parte, pero te conecta más, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, yo hice un personaje en teatro y era alguien que estaba sufriendo la muerte de su madre y también de la muerte de un hijo, ¿no? En un embarazo. Sí. Y para mí interpretarlo, pues sí, a pesar de que tenía ya el proceso creativo y todo, pues sí. Pero luego años después me toca interpretarlo, habiendo sufrido ya la pérdida de mi mamá y pues es otro rollo, ¿no? Sí, o sea, sí. Ya tienes el sentimiento aquí, ya sabes lo que es. Ya tienes la marca, ya ¿no? sabes lo que es la pérdida, entonces tienes una herramienta más, ¿no? Entonces, todo esto es creo que es por eso la diferencia. Yo siempre digo mucho, ¿no? Cuando me fui a México, me decía un amigo muy querido, maestro de danza, oye, pero ya estás viejo como para apenas ir a buscar hacer carrera. Ajá. Le dije, ¿qué? No. Le dije, maestro, los actores no tenemos edad. Los actores no tenemos temporalidad como un futbolista, ¿no? Un futbolista a los 30 se fue. Ya vete buscando qué haces, carnal, porque el fútbol se acaban las rodillas y chao, ¿no? Los bailarines igual. También los bailarines tienen un tiempo en donde pues, están en el escenario y después de ahí es dar clases, de ser coreógrafos, pero ya no estar tan activos en el escenario, ¿no? Y un actor no. Porque siempre va a haber personajes para todos, ¿no? Claro. Hay personajes de 15 años, pero también hay personajes de 80 y de 90 y demás. Entonces, la chamba del actor nunca se acaba, ¿no? Y a diferencia de este desgaste que puede haber, por ejemplo, en un deportista, de ir cuesta abajo, pues en los actores es al revés, ¿no? O sea, conforme vas avanzando en tu vida, pues vas acumulando vivencias, ¿no? Sí. Y vas creciendo más en todo lo que eres como creador de cosas y entonces tienes más herramientas para enfrentar todo, ¿no? Sabes más del mundo. Entonces, eso es lo que requiere, por ejemplo, el trabajo de un actor, ¿no? Tener mucho mundo interior para después poderlo recrear. Qué chingón, güey. Qué chingón. Oye, me tengo una duda. ¿Todavía tienes nervios cuando te subes a un escenario? Porque, o sea, aparte de actor, eres vocalista de una banda. ¿Es más o menos similar o la experiencia o qué onda? Siempre creo que es parte de lo disfrutable. Creo que cuando se dejen de sentir esta ansiedad, estos nervios, es como... Que ya no es lo tuyo. Es como replantearte, ¿no? ¿Será bueno seguir? Porque Órale. ya no hay esa emoción, ¿no? Ahí me sigue... Yo siempre todavía en teatro o incluso en cortometrajes, en una entrevista como ahorita, las primeras palabras siempre son medio temblorosas, sí, ¿no? Siempre hay este nervio, esta ansiedad que causa el estar ante algo que no sabes a ciencia cierta qué va a ser, ¿no? Cualquier cosa en el grupo de rock también, a pesar de que es desmadre, que es una pinche caterva de locos ahí que sabes que van a brincar y bailar con tus rolas, pero de todos modos es este nervio de chin, no la vaya a cagar, que no vaya a pasar esto. Y aunque tengas la seguridad, pues siempre hay esta emoción, ¿no? Este nervio de que no sabes a ciencia cierta qué va a pasar, ¿no? Y eso es lo chido.
Fíjate que yo admiro a la gente que hace cosas que a mí me gustan, ¿sabes? O sea, que ha logrado hacer cosas que yo he querido hacer. Y tal vez es como mucha gente admira a gente famosa y demás. Claro. Pero yo regularmente admiro a esas personas. Sean a máxima escala o a pequeña escala el trabajo. Yo supe que en algún momento hiciste doblaje, sea para una serie o lo que sea. Pero te repito, yo admiro a la gente porque a mí me encanta el doblaje. Yo nunca lo he hecho ni nada. Pero una de las cosas que yo siempre quise hacer es participar en un doblaje, aunque sea de extra, ¿sabes? Pero a mí me encanta en el sentido de que te quedas ahí. O sea, tu voz es tuya, pero también tienes la capacidad de darle vida a un montón de personas o de personajes. ¿Cómo fue tu experiencia con eso? Sí, también ahí, bueno, a pesar de que fue pues nada más una pinceladita, ¿no? Fue un poquito de Pero estás dentro de eso sí, y la experiencia nadie te la va a quitar, ¿no? No, eso sí, la experiencia es muy, muy padre. Y también, como dices, allá después de al verlo en la pantalla y escucharte, pero a través de un personaje distinto, es como, se siente bien chido, ¿no? Y en ese sentido yo también añoro ese tipo de trabajo. No me gustaría como ir más en ese sentido. También es una parte que me gusta mucho y también de repente escuchar cosas y ubicar a grandes profesionales del doblaje, ¿no? Que actúan con la voz, que le dan vida a un personaje y le dan carácter, ¿no? Porque no nada más es tal cual ahí, sino le das un carácter específico a cada personaje y te vuelves... se vuelven pues el personaje ya amalgamado con esa voz, y si de repente te cambian al que dobla, es como, no, güey, ese no es, ¿no? O sea, ese no es Homero Simpson, ese es otro vato, y ya no hay la conexión, o sea, logras esa magia, ¿no? Y yo también, en ese sentido también admiro a grandes voces, ¿no? Gente que las ubicas por los personajes, ¿no? Y ya después los ves y dices, no mames, que tú eres el que... Ah, no, qué chingón, ¿no? Y después te enteras que hicieron... O sea, que tienen 10 personajes y nunca te diste cuenta que era la misma persona, ¿no? Pues a mí me pasó con Mario Filio y con Arbizu, y que yo dije, vato, o sea, sí, tú eres la voz de tal y tal, pero también eres un personaje, o sea, de carne y hueso, un actor que lo interpretas o que lo doblas, aunque se escuche mal. Pero, o sea, esa capacidad de que tu voz te dé para tantas cosas, yo hasta hace 5 años me explotó la cabeza cuando me di cuenta de eso. Porque probablemente tú hablas y platicamos y demás, pero creo que estaría chingón que todos experimentáramos la capacidad que tiene la voz, ¿no? Sí, no. Es el trabajo de Filio, por ejemplo, es increíble, y hay grandes maestros de este rollo. Y sí, pues yo... A mí, por ejemplo, me tocó crecer con 1000 personajes a través de la voz de Jorge Arbizu, ¿no? Del Tata, o sea, Don Gato y su pandilla, los Picapiedras, a todas. Viejo Loco estaba en todas, o sea, y ya de repente todavía... A mí me sigue sorprendiendo de escuchar algunas voces en trabajos, ¿no? En caricaturas y cosas así. Ah, huevo, sí, es el Tata también. Sí. Así de, no había caído en la cuenta, ¿no? De que esta también era él, y en esta. Y hay grandes voces que desafortunadamente creo que las han dejado un poquito de lado, ¿no? Creo que el mercado ha obligado a las grandes empresas, ¿no? Nat Geo y ese tipo de cadenas a estar contratando como mano de obra más barata para maquilar voces. Y de repente escuchas cosas... Yo escucho cosas que así de... No me convence tanto. O incluso hasta influencers, ¿no? Sí. Que ya tiene... ¿Qué te gusta? Hace como 4 años que empezó esta fiebre de... Vamos a meter al que tiene mayores y mejores vistas en YouTube. En YouTube, sí. ¿Qué onda, no? Aunque me gusta una mentalidad de Mario Filio, que yo lo he escuchado en entrevistas, que dice que él no tiene tanta bronca porque él siempre considera que hay trabajo para todos. Ah, sí, eso que cada uno puede ganarse o tirarse el propio trabajo. Que fíjate que es algo que no lo noto en muchos otros actores de doblaje.
Y en él sí lo admiro en ese momento. Los admiro tanto que siempre que vamos al cine, puedes preguntarle a quien sea, no, aparte de que los escucho y siempre digo, a ver oye, los fíjate créditos, que ese es... ajá. Y yo me quedo hasta los créditos de la voz simplemente por el hecho de confirmar que esa persona estuvo ahí. Y yo Claro. creo que muchos se quedan como por, no, el fotógrafo, el actor. Yo me quedo por el tema del doblaje. Sí, no, sí. Digo, eso sí también es bien cierto, ¿no? Lo que dice Mario, hay chamba para todos. Pero sí hay de repente cosas que digas, chin, Que no están esto chidas. debieron de haberlo puesto en las manos de un profesional, ¿no? Sí, como, sí. como ellos, así, grandes voces y que aparte, pues ahí está esta parte, ¿no? De no nada más es la voz, sino la voz comunica, ¿no? La voz también actúa, la voz también conecta y no todos tienen esa habilidad que tienen los grandes maestros. Claro, tú encontraste tu pasión. Sí. La claro. encontraste. ¿Cuál es la clave para que tú digas, o una recomendación que neta, para que te des cuenta que la encontraste ya? Porque de jóvenes todos queremos ser actor, ser futbolista, ser un montón de cosas, ¿no? Pero ¿dónde está ese clic en el que tú dices, neta, esto es por lo que yo nací? Creo que se siente, creo que es muy claro, no hace falta una voz mágica que te lo diga, no, eres actor, eres locutor. Sí. Se siente, ¿no? Cuando estás haciendo eso hay algo que incluso físicamente, ¿no? Son reacciones químicas que vienen, pues, obviamente, propiciadas por el cerebro, pero se siente, ¿no? Yo, pues, es muy distinto tratar de disfrutar todo lo que hacen, ¿no? Yo creo que yo por ejemplo, yo me considero un tipo que en donde me pongan, lo voy a disfrutar, ¿no? Y lo voy a hacer dando mi máximo esfuerzo. Pero no es lo mismo dar mi máximo esfuerzo descargando un tráiler de jitomates que estando parado en un escenario, ¿no? Claro. O sea, es una emoción muy distinta y creo que también una clave para darte cuenta que es lo tuyo es se me fue el término, la permanencia, ¿no? Si es algo que siempre la vida, o aunque la vida no te dé las condiciones, vas y lo buscas, ¿no? Vas a por él, eso es entonces, ¿no? ¿Por qué siempre caigo allí? ¿Por qué siempre de repente me invitan, ¿no? A hacer tal cosa? Y si yo ya me había desafanado de ahí y te siguen jalando y eso es como también como indicativos, ¿no? De decir, se me hacen indicadores, ¿no? De decir, eso, creo que por ahí va más, ¿no? Porque a veces no queremos darnos cuenta, ¿no? Más que no podamos, es como, no, es que eso no me deja dinero, ¿no? Eso no es redituable y a veces lo dejamos un poquito de lado, pero sigue latente ahí como de, hey, acuérdate que también pintas, ¿no? Sí. Y de repente es como, sí es cierto, ¿no? Voy a pintar y aunque los venda en 500 pesos mis cuadros, pues quiero sacar eso, ¿no? Esa parte que está ahí implícita. Y es hasta cierta manera claro, creo que es claro darte cuenta, es claro pues, ese tipo de señales y te puedes dar cuenta de que eso es lo tuyo, ¿no? La pasión es algo que no se puede esconder mucho, a pesar de que tratemos de buscar otros caminos más viables o más sencillos, siempre se aferra ahí, ¿no? En alguna parte del sentimiento, del cerebro, del corazón, no sé de dónde, pero siempre se aferra, ¿no? Y se queda ahí siempre latente para que en la menor oportunidad vuelva a salir, ¿no? Y vuelva a hacerte expresar y es recordarte. También es esa otra parte, ¿no? Sí se trata de chambear para comer, sí se trata de buscar un camino, pero también se trata de ser feliz, ¿no? Y de sentirse pleno. Y creo que en ese sentido, mientras no lo sueltes completamente, está bueno, ¿no? Que no
que no nos tapen completamente otras cuestiones sin dejar salir esto que es también esencial para nosotros los que nos gusta esta otra parte, ¿no? Ok, qué chingón. Me gustaría que pasáramos ya a la parte final porque sé que tienes ahí una empresa que consolidar y mantener. Me gustaría que contestaras lo que se te ocurriera. Si en algún momento lo ocupas pensar, no hay nada de bronca. Pero quisiera saber qué es lo que haces cuando no se te ocurren ideas. Cuando no se me ocurren ideas, lo que hago es ver el trabajo de la gente que admiro. Okay. Cuando veo el trabajo de la gente que admiro, eso me conecta. No a copiar, ¿no? Sí. No a ver el trabajo, decir, ay, voy haciendo, sino eso, órale, o sea, esto, y eso me da muchas ideas. Por ejemplo, para cuando me ha tocado ser yo quien arme, digamos, algún espectáculo o algún guión, eso me ayuda mucho, ¿no? Ver el trabajo de grandes creativos, de gente que yo admiro, y eso me da muchas coordenadas, ¿no? Y entonces cojo un poquito de todos, lo organizo en mi cabeza a mi manera de hacer, a mi manera de ver las cosas, y entonces trato de plasmarlo. Creo que eso me ayuda mucho. Ok. ¿Qué te hubiera gustado ser si no fueras actor, locutor y todo lo que fregados haces? Híjole... De cuando estaba en la prepa, yo entré al bachillerato biológico porque me gusta mucho la medicina. Me hubiera gustado ser médico. Ok. Y también me hubiera gustado ser piloto aviador. También algún día tuve en mis manos una solicitud para inscribirme en el Colegio del Aire. Pero de profesiones, médico. Me hubiera gustado mucho ser médico. Bueno, te sales un poquito del mucho. Prototipo, ¿no? Sí. Del prototipo del creativo, porque realmente sí. me hubiera gustado hacer, no sé, algo relacionado con creatividad pura, ¿no? Como cantante de ópera, no sé, cositas así. Y decir, no, pues quisiera ser médico. Sí, si no fuera en cuestiones artísticas, que digo, actor es lo que me gusta y ser como con más trabajo, más a gran escala, me encantaría, pero una profesión... A mí me hubiera gustado muchísimo ser médico. Ok. ¿Y a quién admiras? ¿A quién admiro? Sí. Híjole, a un chorro de gente. Admiro principalmente a la gente que tengo cerca, ¿no? A mi mujer, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, porque son mis referentes más cercanos y es la gente que me ha acompañado, ¿no? A crecer y a caminar en la vida. Okay. Y después de allí, pues a los referentes en lo artístico, ¿no? A grandes actores, a grandes directores que me han dado pautas para el trabajo de creación, ¿no? El ver cómo ellos encaran ciertas cosas me da este margen, pero principalmente... A la gente que admiro es a la gente más terrenal y más cercana, que es a mi familia. Ok. ¿Cuál sería o consideras que es tu mayor error o fracaso? Mi mayor error en este punto creo que ha sido el no haberme aferrado más a este impulso de dedicarme profesionalmente a la actuación cuando estaba más joven. Creo que de joven eso es algo que me reprocho un poco. No me te mata, castigas, no me quita el sueño, sí. Pero sí me reprocho un poco el no haber tenido los huevos de como a los, no sé, 16 años, que fue cuando ya tenía más o menos claro que esto era lo que quería dedicarme, no haber tenido los huevos de decir, me voy a ir a estudiar, ¿no? Voy a ir a estudiar a Bellas Artes o al menos hacer el intento. Sí. Y me quedé con eso, ¿no? Con esas ganas de haber hecho una carrera formal, ¿no? Alguna licenciatura en arte escénico, como para haberme empezado a formar de esa manera distinto, ¿no? Finalmente mi formación creo que fue muy buena, he tenido muy buenos maestros y a pesar de no haber ido a una universidad, tengo buenas herramientas, ¿no? Tengo muy buenos maestros que me han llevado hasta este punto en donde me puedo comparar con quienes sí tuvieron la oportunidad o los huevos de ir a perseguir una carrera. Pero
me hubiera gustado mucho, ¿no? Me quedé con ese esa espinita. gusanito, sí, con esa espinita de haber dicho, vámonos, que se vaya todo al carajo y yo voy a buscar eso, ¿no? Ok, vamos a la última, pero antes me gustaría agradecerte el tiempo, pues la visita. La verdad es que te conozco de hace tiempo y me caes súper bien. Gracias, Admiro un igualmente. chingo tu trabajo. Cada vez que yo te veía en algún lugar o que publicabas de qué estabas haciendo en otros lugares, e incluso hasta cuando iba a hacer algún trámite y salía tu voz por un anuncio gubernamental, decía, qué cabrón conocer al güey que está detrás del anuncio. Te admiro un montón y gracias por venir. Y me gustaría saber cuál es el mejor consejo que te han dado. El mejor consejo que me han dado es no arrepentirme de las cosas, que es justo lo que te acabo de decir ahora. A pesar de que yo no hice eso y que lo hubiera querido hacer, no me arrepiento, porque todo lo que he vivido, todo lo que he pasado, sean momentos dulces o amargos, me han marcado y creo que eso me hace ser quien soy ahorita, ¿no? Y me gusta quien soy porque hasta este punto he disfrutado mucho, ¿no? Y creo que eso me ha ayudado, el no arrepentirme, el no tener la carga de, es que si no hubiera, el deshacerse de eso. Creo que ese es el mejor consejo que yo he escuchado de alguien, ¿no? O sea, hagas lo que hagas, no te arrepientas ya. Si la cagaste, pues ya pasó. Pero arrepentirte siempre es como traer un lastre, ¿no? Colgado, sí, que no te deja operar bien. Y eso me parece fundamental, ¿no? Y también como consejo a los demás, a no arrepentirse nunca, ¿no? Pase lo que pase, pues disfrútalo, o si no puedes disfrutarlo, hazlo a un lado, pero no te lo lleves colgado. Ok. Pues gracias, Esteban. Gracias a ti, chaval. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Este fue el episodio con Esteban Monroy. ¿Te gustó? Si te gustó, compárteme qué fue lo que más te gustó de este episodio en mis redes sociales. En Facebook, encuéntrame como Salvador Escobedo y sígueme en Instagram, me encuentras como @chava.escobedo. De verdad, muchísimas gracias por escuchar. Yo soy Salvador Escobedo y a crear